el Evangelio del Día con el Padre Marcos Garalvis. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 23 respondemos todos: ya llega el Señor, el Rey de la Gloria, todos. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y lo que en él habita, pues Él lo edificó sobre los mares. Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Todos. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Todos. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan, y vienen ante ti, Dios de Jacob, todos. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande
y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y su reinado no tendrá fin. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos. María le dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Un cordial saludo para cada uno de ustedes desde Venezuela. Un abrazo en el nombre del Señor. En este día compartamos la palabra de Dios. Hoy compartimos el mensaje de la salvación con cada uno de ustedes. Te invito a que busque la palabra de Dios y compartamos todos juntos el mensaje de la salvación. Cuenta Lucas capítulo 1 versículo 26 y siguiente. Léalo conmigo para que ustedes y yo estemos claros que María sí es la elegida de Dios y sí fue precepta por Dios de pecado original, que no tuvo pecado, para tener en su vientre a Jesucristo, la inmaculada, la pura, la limpia, sin pecado. Y quiero comenzar con San Lucas, un poquitico vamos a leerlo desde atrás. Lucas capítulo 1, versículo 26 y siguiente, desde el 1, vamos a leerlo, Lucas 1:1. Ahorita pasamos al 26, que es el de la liturgia. Pero para que ustedes se den cuenta que algo hay importante en María, que algo hay de significativo en la Santísima Virgen María, que los hermanos protestantes no logran ver. Escuchen, Lucas 1:1. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, San Lucas, al inicio, en el capítulo 1, versículo 1, dice que había muchas personas que narraban las cosas que se decían, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Él dice: yo no conocía a Jesús, pero hay muchas personas que son testigos de quién era Jesús y narraban las cosas y fueron testigos oculares. Y como muchos lo hicieron, he decidido yo también, versículo 3, después de haber investigado, escuchen, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo. Lo que San Lucas quiere decir en los primeros versículos del capítulo 1 es que había mucha gente que investigaba, hablaba y escribía acerca de Cristo, pero que él se tomó la molestia, que él se tomó el tiempo, que él tuvo la oportunidad de investigar con diligencia, con cuidado, con esmero, con tranquilidad, lo que había sucedido desde el principio. ¿Para qué, San Lucas, usted investigó todo eso? ¿Por qué lo hizo? Versículo 4, capítulo 1, versículo 4 de San Lucas. Para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido.
para que usted, católico, conozca la solidez de la doctrina que has aprendido, para que usted, católico, conozca la solidez de la enseñanza de los apóstoles, para que su fe esté firme, para que su fe esté sólida, porque muchos hermanos evangélicos, y le damos la bienvenida, están mintiendo, están engañando, le están colocando gato por liebre, están difamando a la Santísima Virgen María, y muchos católicos han dejado de hacer el rosario, muchos católicos han dejado de hacer oración, muchos católicos han apartado a la Santísima Virgen María. Para que ustedes y yo conozcamos la solidez de la doctrina es esta explicación. San Lucas dice, yo investigué con cuidado, yo hice esto, yo hice aquello con cuidado, para que usted le llegue la solidez de la doctrina. A ver, ahora sí vamos a pasar al versículo 26, para que ustedes se den cuenta qué fue lo que San Lucas investigó. ¿A qué fue lo que San Lucas le puso el ojo, le puso la lupa, le puso el lente? ¿Qué fue lo que San Lucas le pareció importante? Una de las cosas que le pareció importante. San Lucas dice, lo primerito que yo encontré importante fue esto, y ustedes lo van a oír, para que ustedes se den cuenta la importancia que la Santísima Virgen María tenía en las primeras comunidades cristianas, la importancia que tenía la Madre del Rey, la Reina, en las primeras comunidades cristianas, a diferencia de las comunidades evangélicas que no le dan importancia. Por eso, siempre y en todo lugar la Iglesia le dará un puesto a la Santísima Virgen María inferior al de Cristo, porque es la mamá y se respeta. Cuando un protestante habla mal de la Santísima Virgen María, cuando un protestante critica, calumnia, cuando un protestante dice María tuvo pecado, María yo no sé qué, María yo no sé qué, está calumniando. Ahora lo van a ver con San Lucas. Versículo 26, presten atención, oído, abre tu Biblia. Bienvenido, hermano protestante, a nuestro canal. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Escucharon? ¿Qué le pareció a Lucas importante en ese momento? ¿Qué fue lo que él escuchó? ¿Qué fue lo que él oyó? Que en ese tiempo Dios envió a alguien, no a cualquier persona. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando David cometió el pecado. David llegó, estaba por allá, se asomó por el balcón y vio a la mujer de Urías, se enamoró de ella y se quería quedar con la mujer, mandó a matar a Urías y Dios le quiso comunicar algo a David. ¿Y sabe a quién le mandó? A un profeta, a un hombre, a una persona. Le dijo, mire, mi rey, usted cometió un delito, usted cometió una falla. Lo tomó en cuenta David, sí, pero le envió a un profeta, Natán. Ahora, cuando Dios le quiere comunicar un mensaje a una mujer, vamos a ver si es importante o no es importante esa mujer, o quién es esa mujer que a Dios se le ocurrió mandarle un ángel. ¿Acaso David no era una persona sumamente importante? Era el rey. Sí, y le mandó a un profeta, a un ser humano de carne y hueso. Pero a la Santísima Virgen María, ¿sabe a quién le mandó? A un ángel. Primera enseñanza. De la mujer que vamos a hablar, de la mujer que vamos a explicar, no es cualquiera. Es una mujer que a Dios le pareció importante. Dios la tuvo en cuenta. Por eso, cuando un hermano protestante se expresa mal de la Santísima Virgen María, tiene que tener cuidado. Y ahorita lo vamos a ver con la palabra de Dios. Porque el que se mete con la Santísima Virgen María, se mete con Dios. Y ustedes lo van a ver ahorita. Cómo Dios respalda a la Santísima Virgen María, cómo la protege, cómo la cuida. Y cómo nosotros los católicos no vamos a protegerla, cómo no la vamos a amar, cómo no la vamos a querer. Si la palabra de Dios enseña que cuando Dios quiso comunicarle un mensaje le mandó a un ángel, no era cualquier persona. Y eso le pareció sumamente importante a el escritor sagrado, a San Lucas. Y el ángel era Gabriel. Fue a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David. Venía de la realeza el varón. Él se llamaba José. ¿Quién era más importante?
María o José. José porque venía de la realeza. Pero ¿saben qué? ¿A quién le envió primero Dios el ángel? ¿A María o a José? A José o a María. ¿Verdad que fue a María? Porque para Dios primero estaba la Santísima Virgen María y después le envió. Mateo relata que José andaba así perturbado y le mandó a un ángel a decirle en sueños, ni siquiera se le apareció: no temas, toma a María por mujer. Ya vemos entonces, según San Lucas, que esta mujer estaba comprometida con un hombre de la realeza, que era una persona, sí, una mujer, pero que Dios la tomó en cuenta. Y era tan importante para Dios que se tomó la molestia de enviarle a un ángel llamado Gabriel. Escuchen, la Virgen se llamaba María. Entonces, según San Lucas, en las primeras comunidades cristianas, la Santísima Virgen María era importante en primer lugar para Dios. Tan importante que Dios se tomó la molestia de enviarle a un ángel. No le mandó un profeta, no le mandó a otra persona. Fue un ángel, un enviado directamente de él. Por eso, usted, querido hermano protestante, que le gusta hablar mal de la Santísima Virgen María, que le gusta expresarse mal acerca de ella, tenga muchísimo cuidado, porque usted no sabe con quién está metiendo. Por eso, usted católico, respeta, venera, recuerda, ama a la Santísima Virgen María, porque para Dios era importante, tan importante, que le envió un ángel. Oiga, Lucas capítulo 1, versículo 26. La Virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, versículo 28. Oigan, ¿qué fue lo que Dios le mandó a decir a la Santísima Virgen María a través de su enviado, de su embajador, de su ángel? Vamos a ver cuál es el pensar de Dios y quiero que usted preste atención y haga una comparación entre lo que Dios piensa acerca de la Virgen María y lo que piensa un hermano protestante acerca de la Virgen María, lo que piensa un evangélico acerca de la Virgen María. Y saque usted las conclusiones. Y si usted, hermanito protestante, está escuchando, sepa bien que la palabra de Dios acerca de la Virgen María dice buenas cosas. No dice malas cosas como usted enseña o como le enseñó su pastor. Cuando el ángel se acercó a donde ella estaba, le dijo, escuchen, paren la oreja, oído al tambor, oigan, oigan, oigan. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. 3 cositas. Primero, le dijo el ángel, alégrate, salve, agraciada. El saludo de alégrate, el saludo del salve, solamente se le daba al rey. Si usted observa las Sagradas Escrituras, la salve, el saludo era a los reyes, a las reinas. Y cuando el ángel se le acerca a la Santísima Virgen María y le dice, salve, hermanito protestante, no significa que María está condenada. Dios te salve María, eso significa que María está condenada. No, no se equivoque. Cuando San Lucas dice, alégrate, salve, saludo, el saludo que le da es de una reina. Se lo explico en español. ¿Cuál es el primer pensamiento de Dios para con la Santísima Virgen María? ¿O qué es lo primero que Dios le quiere decir a la Santísima Virgen María? Reina. Le da un saludo de reina. Por eso, ustedes y yo tenemos a la Santísima Virgen María como la reina del cielo, como nuestra madre. Eso no lo digo yo, el padre Marcos Galvin. No, usted lo está escuchando. Lucas capítulo 1, versículo 28. Eso no se lo ha dicho su pastor. Eso usted no lo ha estudiado en la Biblia porque su pastor le ha mentido acerca de la Virgen María. Porque quiere formarle la guerra y ahorita lo vamos a ver en el libro del Génesis. Cómo se forma la guerra.
Y el libro del Apocalipsis 12:17 enseña cómo se forma la guerra con los hijos de María, cómo se forma la guerra con nosotros que trabajamos por Dios. Y los hijos de María, según Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, somos aquellos que hacemos la voluntad de Dios y guardamos el testimonio de Jesús. Por eso, el primer saludo que el ángel le da a María es: alégrate, salve María. Es lo mismo que usted reza en el Santo Rosario. Cuando un hermano evangélico viene a decirte, el rosario no está en la Biblia, dígale, un momentico, párelo ahí. Vaya a robar al llano, se dice aquí en Venezuela. Vaya a decir mentira a otro lado. La palabra de Dios sí enseña el Santo Rosario. Y la salve, el Dios te salve María, está en Lucas capítulo 1, versículo 28. Salve, es lo mismo que usted dice, Dios te salve María. Dios te saluda María. Dios te manda a saludar Reina. Ese es el saludo que le da el ángel a la Santísima Virgen María. Primero. Segundo. Lo segundo que Dios piensa, que Dios le manda a decir, que Dios siente, que Dios le ha dado a María. Lo primero es que es una reina. Lo segundo es salve. Escuchen. Versículo 28. Llena de gracia. Aquí es donde está el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. ¿Y qué significa? Que María es la llena de gracia. La llena de gracia significa la que no tiene pecado. La que Dios escogió para que tuviera en su vientre a su hijo y iba a ser exenta de todo pecado. Cuando un hermanito protestante dice, María tiene pecado, búsqueme en la Biblia, donde dice María tuvo pecado. Y yo le puedo demostrar con San Lucas capítulo 1, versículo 28, que María es la llena de gracia. Y la llena de gracia significa la que no tuvo pecado, la que Dios preservó del pecado para que tuviera a su hijo. El segundo pensar de Dios es, de María, acerca de María es, que ella no tiene pecado. Ahora, haga la comparación. ¿Qué es lo que piensan los hermanos evangélicos acerca de la Santísima Virgen María? Que es una mujer pecadora, que es una mujer cualquiera, que es una... No. Eso es lo que usted piensa, hermanito protestante. Eso es lo que le dijo su pastor. ¿Ve que lo volvieron a engañar? ¿Ve que le volvieron a mentir? No es así. San Lucas recogió en las primeras comunidades cristianas que María era la reina, la llena de gracia. Y esta partecita me gusta, escuche lo que viene. ¿Qué más piensa las primeras comunidades acerca de la Santísima Virgen María? Primero, le dice reina. Segundo, llena eres de gracia, le dice que no tiene pecado. Oigan lo que viene, escuchen. El Señor está contigo. Lo repito. El Señor está contigo. Lo vuelvo a repetir para que no se le olvide quién está con la Santísima Virgen María. Y ay de aquel que se meta con la madre del Rey. El Señor está contigo. Escúcheme, querido hermano protestante, me voy a pasar por cuarta vez, lo repito. El Señor está contigo. ¿Quién está con la Santísima Virgen María? Nada menos y nada más que el Señor. Por eso, cuando usted habla mal de María, cuando usted se expresa mal de la Virgen María, cuando usted dice cosas malas acerca de la Madre del Rey, sepa que Dios está con ella para defenderla, para cuidarla, para protegerla. Y Dios la tomó y eso no es problema suyo. Le guste a usted o no le guste, Dios la escogió y le dijo que Él estaba con ella. Y estar con ella significa siempre. Es lo mismo que usted reza en el Santo Rosario Católico. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. ¿Ven que el rosario sí está en la palabra de Dios? Y si quieres saber la otra parte del Santo Rosario, Lucas capítulo 1, versículo 42. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Cuando un hermano protestante habla mal de la Virgen María, significa que es un ignorante,
que es una persona que no se preparó, que no estudió lo que San Lucas pensaba de la Virgen María, lo que las primeras comunidades pensaban de la Santísima Virgen María. Y hay muchos católicos, y es el dolor que yo tengo, hay muchos católicos que le creen a los protestantes, que les mienten, que los engañan, que le caen a cuentos, mentiras, fábulas, y los católicos les están creyendo. Que hoy tu fe se afiance en Dios, sí, pero también tengamos un respeto particular por aquella mujer que Dios preservó del pecado. Por aquella mujer que Dios dijo, encontré una reina en la tierra y esa reina es la Virgen María. Y le mandó a un ángel, le dijo, va y le dice a esa mujer que es la reina, salve, saludo de reina, saludo de la realeza. Llena eres de gracia, que estás sin pecado, porque estás full, estás hasta los bordes de la gracia de Dios, no tiene pecado. El Señor está contigo, el que meta contigo, se mete conmigo, yo te voy a proteger, María. Eso fue lo que enseñaban las primeras comunidades cristianas. Ahora, hagamos un ejercicio de pensar. ¿Qué es lo que los hermanos protestantes dicen de la Santísima Virgen María? ¿Ve que es todo lo contrario? Usted no ha encontrado ninguna secta que respete a la Santísima Virgen María, que ame a la Santísima Virgen María, que quiera a la Santísima Virgen María. La única iglesia que recuerda a la Santísima Virgen María, la respeta, la ama, la quiere, no por encima de Cristo, no. Y no le quita el lugar a Cristo, no. Y hoy he tomado esta oportunidad, que puedo llegar hasta ustedes, queridos hermanos, para que ustedes se den de cuenta quién es la Santísima Virgen María. Días anteriores celebramos el día de Cristo, Rey del universo. Ese es Cristo, el Rey del universo. Y la iglesia le da lugar para Cristo, inclusive celebra el día de Cristo Rey. Y el Rey tiene el respeto del pueblo, pero también la reina. Por eso, cuando un hermano protestante hable mal de María, tenga mucho cuidado. Oigan, escuchen, continúa. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. Cuando María escuchó las palabras que le decían que era la reina, cuando María escuchó las palabras que a ella le decían que estaba llena de gracia sin pecado, cuando María escuchó que Dios le manda a decir a través de un ángel que ella había sido elegida por Dios, que Dios estaba con ella. Es más, cuando la Santísima Virgen María vio la presencia del ángel, oigan, al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. Ella decía, ¿por qué me dieron este saludo a mí? ¿Por qué yo tengo que ser una reina? ¿Por qué yo tengo que estar sin pecado? ¿Por qué Dios tiene que estar conmigo? María no entendió el saludo. María no comprendió, porque era una mujer humilde, porque era una mujer sencilla. Pero Dios la escogió. Ahora vamos a oír la explicación del ángel. El ángel le dijo, ahora explíquenos, a ver, Gabriel, explíquenos qué es lo que Dios piensa, o explíquenos en español cuál es el sentir de Dios con estas palabras, o danos una interpretación, porque hay muchas personas que se confunden, hay muchas personas que no tienen claro el significado correcto de estas palabras. Pero la misma palabra de Dios hoy a través del ángel Gabriel nos va a explicar qué significa estas cosas. Oiga, el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Escucharon? La explicación primera de este texto es, según el ángel, que hay una mujer en la tierra, que no es una mujer cualquiera, que halló la gracia de Dios, que halló el favor de Dios, que halló la simpatía de Dios, que halló la atracción de Dios, que le llamó la atención a Dios por su sencillez, por su humildad. ¿Y saben quién es esa mujer? La Santísima Virgen María. El ángel le dijo, no temas, porque usted, mujer, que se llama María, halló gracia delante de Dios. Y halló la gracia así como estás, en tu condición. Si para Dios María es su agraciada, es su consentida, es su reina, es su princesa, es su amor, es para Él alguien sumamente importante, ¿por qué para usted, hermano protestante, la Santísima Virgen María, una mujer cualquiera? ¿Quién eres tú, protestante, sinvergüenza, para hablar como hablas, como te expresas de la reina, de la agraciada, de la doncella, de la consentida de Dios? Y no solamente los protestantes,
hay católicos que se han dejado contagiar. Hay católicos que se han dejado infectar, se han dejado contaminar por doctrinas protestantes y dicen que el rosario no está en la Biblia. Cuidado, porque que los pastores mentirosos lo enseñen no significa que tienen la verdad o que estén en la verdad. Tenga mucho cuidado. ¿Qué significa esto, Ángel? Y ahora le dice, mire María, usted halló gracia delante de Dios, usted es la consentida de Dios, usted es la amada de Dios. Oiga, has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y usted halló gracia delante de Dios porque usted nada menos y nada más va a ser la madre del Hijo de Dios. En tu vientre vas a concebir y vas a dar a luz un hijo y le vas a colocar el nombre y será Jesús. Jesús va a ser el nombre de ese hijo que vas a tener. Dios halló en ti la gracia. Dios, eso significa lo primero que decía el ángel. Dios halló en ti a la mujer indicada para traer la salvación al mundo entero, para traer a su hijo para que nos salvara. Has hallado gracia ante Dios, vas a concebir, vas a quedar embarazada y vas a dar a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él, el Hijo, Jesús, Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Quién es el importante? ¿Quién es el significativo? Cristo. Pero Dios halló tanto cariño y tanto amor en ti, que te preservó del pecado y te hizo la llena de gracia. Y Dios halló tanta simpatía en ti, que desde ahora en adelante serás su consentida. Pero el que va a ser grande, va a ser el que va a nacer de ti. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el que va a nacer de ti, va a ser el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Por eso, cuando un hermano protestante dice, María es una mujer cualquiera, está muy equivocado. Está muy confundido, está muy contaminado por los pensamientos de los pastores mentirosos, engañadores, que hablan mal de la reina. El Señor Dios, a tu hijo, a él, le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Por eso le decía, la Iglesia Católica celebra el día de Cristo Rey. Domingos anteriores lo celebraba y lo recordaba, para nosotros tener presente que el Rey, el Hijo de Dios, es el Rey del universo. María es la reina por ser la madre del Hijo de Dios. Importante es el Rey, sí. Y al que le debemos hacer caso es al Rey, sí. Y al que debemos amar al Rey, sí. Pero tiene una mamá a la que Dios vio la consentida, vio la agraciada, vio una mujer linda, hermosa, la escogió entre todas las mujeres. El Rey es Cristo y Dios le dará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Por eso, cuando un hermano católico, un hermano protestante le dice al católico, es que ustedes le quitan el lugar a Cristo y se lo dan a María, dígale, mentira, falso, no mientas, no engañes, no calumnies, eso no es así. Para los católicos, el Rey del universo es Cristo, pero Cristo tiene una mamá. Y esa mamá es la reina a la que amamos también, a la que queremos también, de la que Dios pensaba muchas cosas bonitas, que usted se pone a pensar cosas feas de ella. Oiga, María, continúa el Evangelio, María le dijo entonces al ángel, ya medio comprendió, ya entendió lo que el ángel le decía. No entendía por qué le decía reina, no entendía por qué le decía que no tenía pecado, no entendía por qué le decía que Dios la acompañaba. El ángel le explicó que Él te escogió porque ibas a llevar en tu seno al Salvador del mundo, al Rey del universo, a Cristo, al Emmanuel, al Dios con nosotros. Y ahora María le dice, está bien, pero hay un problema y quiero que me saque de la duda. Y el problema es, escuchen, María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? ¿Cómo voy a tener un hijo en mi vientre? ¿Cómo voy a cumplir el mandato de Dios?
¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo va a pasar si yo todavía permanezco virgen? Yo no conozco varón. María es virgen, sí, antes del parto, en el parto y después del parto. En Mateo capítulo 1 versículo 23 nos enseña: la virgen concebirá y dará a luz un hijo. La señal de Isaías capítulo 7 versículo 14 era que cuando una mujer quedara embarazada y diera luz siendo virgen, ese era el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y cuando un hermano evangélico dice, es que María después de tener a Jesús, fue y se casó con José y tuvo más hijos, esto que es mentira. La señal era que una mujer quedara embarazada y permaneciera virgen, y diera luz y permaneciera virgen. Si María fuera tenido más hijos, ella no era la elegida, ella no era la que Dios escogió. Por eso María le dice al ángel, a ver, ¿y cómo va a ser esto? ¿Cómo va a suceder esto si yo permanezco virgen? No entiendo, explícame. Esto significa que María le enseña al ángel, le dice al ángel que para que nazca una persona se necesita la intervención humana, se necesita la intervención de un hombre y de una mujer, del óvulo y del espermatozoide, para que salga la vida, nazca la persona. Le dice, yo permanezco virgen, yo no conozco varón, yo no sé de eso, yo soy una niña, usted me está escogiendo, Dios me está escogiendo, no entiendo, explíqueme. Ahora escuchen la explicación del ángel. El ángel fue enviado por Dios para aclararnos, y todo lo que el ángel está diciendo es lo que Dios mandó a decir, es el pensar de Dios. El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Primero, ¿quién descendió sobre la Santísima Virgen María? El Espíritu Santo. ¿Y ustedes saben quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Santificar. Y cuando el ángel le dice a María, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, significa que Él va a santificarla a ella. Que ella va a ser santa, no porque ella sea solamente la escogida, no solo porque es la consentida, porque es la reina, no. Ella va a ser santificada por la acción del Espíritu Santo, y sobre María descendió el Espíritu Santo. Y por eso, cuando un evangélico dice que detrás de María está el diablo, que detrás de María no está Dios, que detrás de María yo no sé qué, está equivocado, porque la enseñanza del ángel para con la Santísima Virgen María fue que el Espíritu Santo descendió sobre ella. Y no solamente el Espíritu Santo descendió sobre ella, y no solamente el Espíritu Santo vino sobre ella para santificarla, para preservarla de pecado, para hacerla pura, para hacerla santa, para hacerla mujer elegida por Dios para tener a su hijo, sino, escuchen, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lo repito, querido hermano evangélico que me escucha. El ángel le dijo a María que el poder del Altísimo la iba a cubrir con su sombra. Lo vuelvo a repetir. ¿Cómo podrá hacer esto? El Espíritu Santo descenderá sobre ti. El poder, ustedes saben qué es el poder, lo máximo del Altísimo, de Dios Altísimo, descenderá, te cubrirá, te tapará con su sombra. ¿Ustedes saben qué es eso? Se lo explico en español. Todos nosotros los seres humanos tenemos algo que se llama sombra. Y a donde vamos, nuestra sombra nos acompaña. Si quiere, haga el ejercicio. Colócate al frente del sol, al frente de una luz, y mira para atrás, y se va a proyectar una sombra. Y la sombra siempre te va a acompañar. ¿Qué significa? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Que en cualquier lugar, que en cualquier momento, que a donde vaya la Santísima Virgen María, el poder del Altísimo la va a acompañar, la va a proteger, la va a cuidar. Por eso, cuando un evangélico dice detrás de María está el diablo, tenga cuidado, porque con la Santísima Virgen María está
el poder del Altísimo y es igualito que su sombra. A donde ustedes y yo vayamos, nuestra sombra nos acompaña. A donde vaya la Santísima Virgen María, irá Dios y la acompañará Dios. Y por eso nosotros los católicos hoy recordamos en el día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María que Dios la protege con su sombra, que Dios la protege, la cuida con su poder, que eso fue lo que le pareció bien a Dios. ¿Y quién eres tú, protestante? ¿Y quién te crees tú para expresarte mal de la reina, de la consentida, de la agraciada, de aquella mujer que Dios escogió y cubrió con su sombra? ¿Acaso tú, protestante, tienes una manera diferente de pensar de Dios? Eso significa que no has leído la palabra de Dios. Eso significa que sí le lleva a la contraria de Dios. Te dices cristiano, te dices creyente, pero ni siquiera respetas a la mamá de Cristo. Ni siquiera respetas a la reina. ¿Qué vas a respetar a Cristo? ¿Qué vas a respetar a Dios? Si le lleva a la contraria a Dios con tus acciones, hablando mal de la Santísima Virgen María, también le lleva a la contraria a Dios con tu forma de vivir, con tu manera de expresar. Óiganme, que continúa, escuchen, oído al tambor. Por eso, porque el poder del Altísimo va a cubrir a María con su sombra, porque ella es la llena de gracia, porque ella es la consentida de Dios, porque ella es la reina, porque Dios está con ella. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo le quedó el ojo a usted, protestante? Si un árbol de frutas, digamos, de naranjas, ¿acaso puede producir uvas? Un árbol de naranjas produce naranjas. Un árbol de manzanas produce manzanas. Y la palabra de Dios dice, Jesús lo enseñó, un árbol bueno da frutos buenos, un árbol malo no puede dar frutos buenos, da frutos malos. El santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Si el fruto que viene en el vientre de la Santísima, de la Purísima, de la llena de gracia, de la Reina del Cielo, de la Santísima Virgen María, es un fruto santo, ¿por qué los hermanos protestantes se enfrascan para decir que María no es santa? Si el fruto no tuvo pecado, ¿por qué los hermanos protestantes vienen a decir que María sí tuvo pecado? Cuando la palabra de Dios enseña que la Santísima Virgen María tiene tantas cualidades para Dios, ¿por qué para los evangélicos no tiene cualidades? Usted, hermano protestante que se dice creyente, usted, hermano protestante que se dice cristiano y no crees ni siquiera en Cristo, no respetas a su mamá. Y hoy la palabra de Dios dice, por eso, porque Dios la eligió, porque Dios la consagró, porque Dios la trajo llena de gracia, la llenó del Espíritu Santo, la revistió, la hizo pura, la hizo su doncella, su agraciada, la escogió entre todas las mujeres. Por eso el santo que va a nacer de ti, el fruto de la Santísima Virgen María es santo. La mamá también es santa. Ahí tiene, será llamado Hijo de Dios. Y es nada más y nada menos que Hijo de Dios. Por tanto, María pasa a ser la esposa del Espíritu Santo. Pasa a ser la madre de Dios. Cuando usted habla en contra de la Santísima Virgen María, tenga mucho cuidado, porque no sabe qué estás haciendo. Padre, ¿y usted por qué defiende tanto a la Santísima Virgen María? Yo ahorita le voy a explicar por qué. En la primera lectura le voy a explicar por qué. Porque hay tanta defensa. Y perdónenme que me alargue. Y a lo mejor usted tenga muchas cosas que hacer. Ya escuche. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de tu vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, de la que llamaban estéril porque no hay nada imposible para Dios. Y el ángel le coloca un ejemplo humano y le dice, mire, para que usted me crea, ahí está Isabel, que no podía tener hijos y tuvo un hijo con su esposo Zacarías. Y si ella, que tuvo un hijo, era estéril, era avanzada de edad, no podía tener un hijo y quedó embarazada, ahora usted va a creer porque usted va a quedar embarazada.
Le dijo el ángel, le colocó un ejemplo terreno y con un ejemplo terreno le demostró lo que Dios hace. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. María contestó entonces. Dicen los santos padres de la iglesia que mientras que el ángel le decía todas estas cosas, la creación entera esperaba ansiosos el sí de María. Los ángeles, los santos, los querubines esperaban ansiosos que María dijera que sí. Que María dijera acepto. Que María dijera el sí de María. Y María, escuchen lo que dijo. Cuando el ángel le planteó todas estas cosas y le dijo todo lo que iba a acontecer, que ella dijo, ¿cómo podrá pasar esto? Yo no entiendo nada. Se conturbó al escuchar las palabras. Escuchen la respuesta humilde de María. Y esa respuesta es una respuesta que a nosotros nos ha traído la salvación, que a nosotros nos ha traído la liberación de los pecados, que a nosotros nos ha traído las puertas del reino de los cielos abiertas, que Cristo nos la abrió. El sí de María, el sí, el sí, sí quiero, sí lo hago, hágase en mí, ese sí. Te trajo la salvación a ti, protestante, que criticas a la Virgen María, a ti, evangélico, que habla mal de María, te trajo la salvación, escúchenlo. Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Ese es el sí de María. María se hizo la esclava de Dios. María se hizo la esposa del Espíritu Santo. María se hizo la madre de Cristo, la madre de Dios, para que la salvación llegara hasta tu vida y hasta mi vida. Por eso cuando un hermano evangélico se expresa mal y habla mal acerca de la Santísima Virgen María, está hablando mal de aquella persona que Dios utilizó como un instrumento para traer la redención del mundo entero. Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia porque esperaba el sí, porque esperaba el fiat de la Santísima Virgen María. Vamos a responder a aquella pregunta que yo hice y quiero responderla. Hay mucha gente que dice, padre, ¿por qué los evangélicos odian tanto a la Virgen María? Porque es que la odian. ¿Por qué los evangélicos hablan tan mal de la Virgen María? Porque es que la critican. ¿Por qué los evangélicos se expresan tan mal de la Santísima Virgen María? La palabra de Dios nos lo aclara. Ustedes y yo hemos escuchado la primera lectura que está tomada del libro del Génesis. Desde el Génesis capítulo 3, versículo del 9 al 20, hemos oído en este día la liturgia. Y yo quiero aclarar esto. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios se acercó al hombre y empezó a entablar una conversación. Ya el hombre había comido del fruto prohibido. Y le dijo, ¿usted por qué no lo veo? ¿Por qué dice que está desnudo? ¿Por qué dice que tiene miedo? La mujer que usted me dio como compañera me dio del fruto, yo comí. Y a la mujer le preguntó, ¿y usted por qué lo hizo? La serpiente. Y escuchen lo que sucedió. Entonces el Señor dijo a la serpiente, escuchen, porque has hecho esto, serás maldita entre todas las mujeres, entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Le dijo a la serpiente, te arrastrarán sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Oiga, ¿por qué los evangélicos le tienen tanto odio, tanta rabia a la Santísima Virgen María? ¿Por qué hay una enemistad? ¿Por qué hay un conflicto? Por eso, escuchen, presten atención a este pedacito. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya. Su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morderle el talón. Dios colocó una enemistad entre Eva y la serpiente, porque la serpiente la hizo caer. Pero ustedes y yo vamos a buscar en la palabra de Dios a ver quién representa a la nueva Eva, que es la Santísima Virgen María. Vamos al libro del Apocalipsis, tarea para la casa, para no alargarnos. Usted puede leer el libro del Apocalipsis desde el capítulo 12. Leamos el libro del Apocalipsis, capítulo 12, donde usted puede ver la figura del dragón y la mujer. Y vamos leyendo para que usted vea la historia donde se entabla una pelea, una batalla entre la bestia, el dragón y la mujer.
Y vamos viendo qué fue lo que pasó. Pero si leemos Apocalipsis 11:19, se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario. Esa es el arca de la nueva alianza. María es el arca de la nueva alianza. María es la nueva Eva. Eva, aquella que nos trajo el pecado, que nos trajo el castigo, lo representa ahora María, que no trae castigo, que no trae pecado, sino que nos trae la salvación. Y ustedes pueden leerlo, pero me voy a enfocar en el versículo 17 para responder a esto. ¿Por qué los protestantes odian tanto a la Virgen María? Porque la misma enemistad que había en el Antiguo Testamento entre Eva y la serpiente la hay ahora entre María y los descendientes del mal, de la serpiente. Escuchen, 12:17, oigan, de la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Para los que odian a la Virgen María, para los que hablan mal de la Santísima Virgen María, para los que se expresan mal de la Virgen María, que dicen y comentan cosas, se ríen y se burlan, escuchen. Entonces, despechado contra la mujer, ¿cuál mujer? La Virgen María, que aparece en Apocalipsis capítulo 12, se fue a hacerle la guerra al resto de sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de la Virgen María? ¿Quiénes son los hermanos de Cristo? Los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 12 nos enseña que hay una guerra, que hay una batalla, que hay una pelea a muerte, que hay un odio en contra de una mujer, en contra de la Santísima Virgen María. Y ese odio lo representa el dragón. Y se va a hacerle la guerra a los hijos de la mujer que cumplen los mandamientos de Dios y guardan el testimonio de Jesús. Por eso es que usted puede ver, querido hermano católico, que los hermanos protestantes se ponen bravos, se enfurecen, se enojan, pelean, gritan, insultan, maltratan a los católicos cuando hacen el Santo Rosario. Es que hay una enemistad, hay una pelea, hay una división entre la bestia y la mujer. Y los representantes del dragón pelean en contra de la mujer. Ahora véalo con la palabra de Dios, porque ellos no rezan el rosario, porque ellos hablan mal de María, dicen que María es una mujer cualquiera, se expresan como María que es una mujer prostituta, que es una mujer que tuvo más hijos, porque hay una enemistad. Y el diablo tiene que actuar. Y una de las formas más fuertes para actuar es en contra de la Santísima Virgen María. Por eso, en este día, elevemos como cristianos una oración a nuestra Madre del Cielo, porque es la reina, es la madre nuestra, es la agraciada de Dios. Oremos todos juntos a Dios en este día, pidiéndole a Dios Todopoderoso por intercesión de nuestra Madre Santísima, que nos acompañe, que nos proteja, por intercesión de nuestra Madre Santísima, que ella, así como llevó en su vientre a nuestro Señor Jesucristo, nosotros podamos llevar en nuestro corazón la vida de Dios, podamos llevar en nuestro corazón a Dios con nosotros, al Emmanuel, al que nos acompaña, al que nos protege de todo peligro y de todo mal. Que podamos llevar a Cristo en nuestra vida como María lo llevó en su vientre. Y me encanta, y termino con esta cita bíblica, me encanta cómo San Lucas en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, aquello que a ellos le pareció, con lo que empecé, importante, que a ellos le pareció significativo, que a él le pareció que muchas personas estaban investigando con cuidado y él decidió hacerlo. Él también lo escribió y decía de María muchas cosas lindas. Y una de las cosas que decía era que la iglesia primitiva, la iglesia original, la iglesia del principio, tenía a la Santísima Virgen María como una figura importante. Si usted quiere descubrir en medio de todas las sectas, si usted quiere saber en medio de todas las sectas cuál es la verdadera, digo secta porque ellos se las han creado, en medio de todo esto, ¿cuál es la verdadera? La única iglesia, la única, escucha, iglesia que venera, que respeta con cariño, con amor, con agrado, con devoción a la Madre del Rey, es la Iglesia Católica. Y la primera comunidad de cristianas, escuchen como lo dice en Lucas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Todos ellos perseveraban en la oración. La iglesia primitiva era orante. Con un mismo espíritu tenían los mismos sentimientos, en compañía de algunas mujeres. Oigan, de María, la madre de Jesús,
y de sus hermanos. ¿Oyeron? La iglesia primitiva tenía la figura de la Santísima Virgen María. Y porque nosotros descendemos de la iglesia primitiva, de la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, de la iglesia que fundó Cristo en Mateo 16, 18, Lucas enseña en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 14, que esa iglesia perseveraba en la oración, en compañía de la Santísima Virgen María. Por eso en la iglesia católica ustedes y yo recordamos con especial devoción a nuestra Madre del Cielo, a nuestra Madre, la Virgen María. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. Vamos todos a elevar una oración a Dios por intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Digamos todos aquellas palabras que Dios le envió a decir a la Virgen María. Digamos todos juntos aquella palabra que Dios quiso decirle a la Santísima Virgen María. Todos juntos decimos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Todos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.